Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, queridos hermanos y amigos, buenos días, gente linda, buenos días, queridos hermanos y amigos, donde quiera que se encuentren. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor y a hermano y amigo en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESET. Un fraterno abrazo para todos. Amén, gloria al Señor, que el Señor me los esté bendiciendo grande, rica y poderosamente en todas las áreas de vuestra vida. Gloria al Señor. Queremos comenzar, mis queridos hermanos, dándole gracias a nuestro Dios, dándole gracias a nuestro Dios por este tiempo de bendición, por este tiempo de amor, de luz y de verdad que nos regala, nos dispensa para poder adentrarnos cada día más en su amistad, en su amistad, en su amor, en su gracia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu amor, por tu verdad, por tu justicia, oh Padre eterno, por tu compasión, misericordia. Amén, gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, alabado seas por siempre y para siempre. Tu nombre y tu palabra, Padre eterno, engrandecidos sean por siempre y para siempre en esta tierra de los vivientes y en todas las regiones celestes. Gloria al Señor. Padre eterno, guíanos, Señor mi Dios, en toda palabra, en toda querer y en todo hacer, Señor mi Dios, que sea conforme a tus planes, a tu propósito de amor y de verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, queremos iniciar pues otro estudio que lo hemos denominado Ley y Gracia manifiestas desde el huerto. Ley y gracia manifiestas desde el huerto. Queremos iniciar pues este estudio esperando que sea de bendición, sea que usted lo acepte o sea que no lo acepte. ¿Sabe por qué? Porque va a afirmar su convicción, sea contraria a lo que decimos, o sea, a favor de lo que decimos, va a profundizar y a cimentar en lo que usted cree, en lo que usted pues ha puesto en su corazón. Comenzamos. Señor y Dios, creador del cielo y de la tierra, me humillo delante de ti, reconociendo mis errores y mis delitos ante ti, oh Dios del universo. Te pido por los méritos de Cristo y apelando a tu amor inagotable y a tu infinita gracia, que alumbres mi corazón, guíes mi alma para llevar vida y no muerte en esta enseñanza a mi prójimo. Te lo pido en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Leyendo la ley en el Espíritu de gracia de Dios, en su ley de Dios dada, establecida, moldeada, ejecutada, confiada por Dios en Cristo. Ley de Dios, entendida por los hombres. ¿Qué significa? Que aunque existe una sola ley, por lo cual ley, hay que mirarlo así, como si existieran dos o más leyes, por causa de la mala interpretación del hombre sobre la ley de Dios. Es por eso que en algunas ocasiones suena un tanto confuso este tema de la ley, por cuanto, por ejemplo, Pablo muchas veces habla de que nadie se salva por seguir la ley. Romanos 2:16. A su vez dice él mismo, o sea Pablo, que la ley es santa y perfecta. Romanos 7:12. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Que nadie queda libre de culpa por guardar la ley. ¿Sabe por qué nadie queda libre de culpa? La explicación del Espíritu es esta: porque Cristo Jesús ya pagó por nuestra transgresión de la ley de Dios. De paso aclaremos algo. ¿De quién es la ley que leemos en la Biblia? ¿De Dios o de Moisés? Antes de que fuese promulgada esa ley de forma literal, humana, tangible, lo comprobamos con la Biblia. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. En el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ya existía ordenanzas, leyes, decretos antes de la materia. Amén, gloria al Señor. Bendito sea
nuestro Dios. Lo correcto, lo concreto de Cristo a favor nuestro fue redimirnos de la transgresión de la ley allá en el huerto. No es que Cristo vino a salvarnos de la ley. No, Cristo vino a salvarnos de la transgresión de la ley. Esa es la lectura correcta que nosotros debemos darle. Amén. Aleluya. Aquí en la tierra, ¿verdad? Lo concreto de Cristo a favor nuestro fue redimirnos de la transgresión de la ley allá en el principio. No la sombra, la cual sombra fue dada a través de Moisés. Nosotros no quebrantamos, los seres humanos no quebrantamos la sombra. Quebrantamos la ley original. Antes, ¿cuál ley original? La ley que es desde antes de lo dictaminado a Moisés. Amén. Gloria al Señor. Recuerde que todo lo que hizo Moisés, dice la Biblia, es sombra de lo verdadero. Nota, ojos abiertos con lo que les voy a decir. La sombra jamás puede ser antes de lo que emite la sombra. O sea, cuando el Señor le dice a Moisés que, esa ley dada a Moisés es la sombra de lo verdadero, significa que lo verdadero ya estaba. Significa cuando el Señor le dice a Moisés, haz todo conforme al modelo que se te ha enseñado, es que ya había un original. Pues primero tiene que haber un original para que tú copies el modelo. Primero tiene que haber algo que emite sombra para que exista la sombra propiamente dicha. Amén. Por tanto, la ley era desde antes. La sombra jamás puede ser antes que lo que emite la sombra. O sea, tenía que haber algo real y verdadero que emitía una sombra. Por tanto, la transgresión y la redención se dieron allá en el principio. Pues la transgresión de la ley es muerte. Él vino a morir en nuestro lugar. Vino a transformar nuestra muerte en vida. Nosotros ya estábamos muertos antes de la ley. Amén. De la ley literal. Por tanto, significa que ya habíamos transgredido una ley original y verdadera. Amén. Pues nosotros no podemos morir por transgredir una sombra. Claro está que lo que transgredimos fue lo original y verdadero. Y eso significa que ya estaba antes de la sombra, que fue lo que tomó Moisés para darlo a un pueblo. Amén. Gloria al Señor. Pues la transgresión de la ley decimos que Él vino a morir en nuestro lugar, vino a transformar nuestra muerte en vida. Él murió en nuestro lugar. Todo el pecado del hombre se encierra en una sola cosa: transgresión de la ley, desobediencia. Ahora, ¿cuándo hubo esa transgresión de la ley? Para saber eso también debemos preguntarnos desde cuándo existió la ley. Respuesta: la ley existió desde el principio. ¿Cómo lo comprueba? Otra vez vamos a recordar que ley significa la Torá. Y la Torá significa dirección, instrucción. O sea que ya había, desde Adán nosotros vemos que hay dirección e instrucción para el primer hombre. O sea, para los hombres. Desde el principio ya había una ley que significa la Torá, que significa instrucción, enseñanza. Amén. Orden, mandamiento, decreto, estatuto, ordenanza, ¿verdad? Tanto la ley. Por tanto, la ley existió desde la creación del mundo. Todo lo que se creó fue por decreto, por ley, por ordenanza. Dios dijo, sea la luz. ¿Qué es eso? Es un decreto, es ley. Dios dijo, sean las lumbreras, dio una orden.
¿Qué es eso? Ley. Dios dijo, sean los animales. Dio un mandamiento. ¿Qué es eso? Ley. Dios le dice al hombre, no comáis de ese árbol. Dios le dio una orden, un mandamiento, un decreto, un estatuto. Eso significa ley. Entonces, estamos viendo que la ley existió desde el principio. Y esto es la ley de Dios. La ley de Dios para el hombre, amén. Pero no para el hombre humano, sino para el hombre netamente espíritu. Porque en ese instante el Señor le estaba dando a aquel hombre que fue creado a su imagen y semejanza, sin materia. Sin materia. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Dicho esto, vemos que también la transgresión fue desde el principio. ¿Por qué decimos esto? Si decimos que ya existía la ley, ¿qué violó Adán, el hombre, cuando comió del huerto? ¿Qué violó? Por supuesto la ley, ¿verdad? Porque Adán, al desobedecer a Dios, violó una ordenanza, un decreto, una ley, un estatuto. Por tanto, violó la ley. Amén. Y como nosotros hemos dicho que cuando estamos hablando de Adán, allá en el principio no estamos hablando de la unidad de un hombre, estamos hablando del género humano, todos fuimos creados. En Génesis 1, 26, 27 fuimos creados todos, no uno, no una pareja, todos fuimos creados. Amén. ¿Cuánto de la ley? ¿Cuánto violó Adán de la ley? ¿Toda la ley o solo una parte? No, toda la ley. ¿Por qué toda? Porque la ley es un solo cuerpo con varias aristas de articulaciones. La ley es una sola. No es como dice la gente, como dicen muchos hermanos en Cristo, muchos teólogos y todo eso. Hay 600 y pico de leyes de Dios. No hay 600 y pico de leyes. Pueden haber 600, 700, 800 articulaciones de una sola ley. Así, la ley es una sola, pero que se divide en muchas articulaciones. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Como la constitución de una nación, amén, que es un solo cuerpo y de ahí se dividen en diferentes normas. El árbol, aquel representa toda la ley, todo lo que es perjudicial para el hombre. Tanto cierto es esto que Dios dice, si comes de él, morirás. O sea, ¿usted cree que Dios sería injusto para decir, violaste esta partecita chiquita aquí de la ley y por eso vas a morir? No, es que significa que al comer de ese árbol se violó toda la ley. Toda, absolutamente toda la ley. ¿Por qué no dice morirás en cuerpo y alma? Porque el Señor, mire que cuando el Señor decreta eso, el día que comas de aquel árbol ciertamente morirás. El Señor no le dice, la verdad es que el día que tú comas de ese árbol ciertamente morirás en alma, o morirás en cuerpo, o morirás en cuerpo y alma. ¿Por qué no dice así? ¿Por qué no dice así? ¿Sabe por qué? Porque el hombre era solo espíritu. Porque era, hasta ese entonces, era a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo humano. Dios era espíritu. El hombre fue creado a imagen y semejanza de él, o sea, espíritu, solamente espíritu. Por eso es que cuando el Señor le dice al hombre, le dice, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, no tenía para qué especificar, morirás en cuerpo, morirás en alma, morirás en las dos cosas, morirás en tres cosas. No, tenía que decir, moriste y moriste, porque había, por decir, una sola esencia, un solo estatus, un solo, qué sé yo, pues una sola forma de hechura del hombre. Amén. ¿Por qué no dice morirás en cuerpo y alma?
porque no tenía cuerpo. O sea, la totalidad del hombre era solo alma o espíritu. Por eso jamás podía referirse a morirás en cuerpo y alma. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea Él por siempre y para siempre. Cual vemos como que así aconteció. O sea, el hombre murió. O sea, el hombre murió en espíritu. La Biblia lo corrobora, que el hombre sin el Espíritu de Dios está muerto. Amén. Soplo de Dios, aliento, pneuma, aire, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Aunque en el cuerpo existe una sombra de vida, tanto más que Dios ni siquiera se estaba refiriendo a lo que concierne al cuerpo, sino al alma, espíritu. Por demás evidente es que el hombre no murió en cuerpo. ¿Por qué? Porque no murió, porque todavía estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué no murió en cuerpo? Simplemente porque no lo tenía para aquel entonces. No tenía, por tanto, no podía morir en cuerpo porque no existía un cuerpo que muriese. Me refiero a un cuerpo como el que tenemos ahora, desde Génesis 2:7. ¿Por qué el hombre al momento de la transgresión no tenía cuerpo? Amén. Porque el hombre al momento de la transgresión no tenía cuerpo. El cuerpo viene por causa de la transgresión. El comer del árbol simboliza morir en esencia. Por tanto, significa que allí estaba toda la ley de Dios. Por ende, queda más que claro que la transgresión también fue en el principio. Consideremos algunos aspectos bíblicos para corroborar o desechar lo que venimos diciendo. Si leemos en el Espíritu y no la letra solamente, en Efesios 1:4 y Apocalipsis 13:8 veremos claramente la respuesta. ¿Qué es la intervención salvadora de Cristo desde aquel entonces? Pues estos dos pasajes de la Biblia hablan de un accionar de Dios y de Cristo bien claros y marcados a favor nuestro y desde el principio. Tanto el hecho de Efesios 1:4 como 13:8 hablan de que ya hubo una intervención de Dios a favor nuestro, una intervención salvadora de Dios a favor nuestro. ¿Y por qué habría que haber una intervención salvadora si se supone que todavía no habíamos transgredido antes de la fundación del mundo? No había transgresión, se supone literalmente. Amén. O sea, estos dos pasajes nos hacen ver que la transgresión como la salvación se dieron allá en el principio. Efesios 1:4, que Él dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes. Amén. Si leemos en el Espíritu, sabemos que aquí no se está refiriendo a antes de Génesis 1:1. Amén. Pues no existía nada. Para aquel entonces, leyendo en el Espíritu, vamos a entender que se refiere a Génesis 2, a partir del versículo 6. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Qué había que escoger? ¿Es acaso Dios injusto? No. ¿Está acaso Dios parcializado y hace discriminación? Sabemos que no. ¿Qué es lo que motivó el escogitamiento? La fidelidad versus la infidelidad. Para que exista escogitamiento, obligatoriamente tiene que haber dos o más de eso que se va a escoger. En este caso, ineludiblemente, aquí se refiere a hombre. Amén. Y por tanto, si dice que nos escogió, era que había más de uno, ¿verdad? O sea, había una multitud para escoger. Amén. Para dejar a unos fuera, como por decir así, por explicarlo así, dejar a unos fuera y otros dentro. Amén. Entonces significa que ya estábamos nosotros allá. Y Él escogió, dices, que escogió. Efesios 1:4. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y para escoger, tiene que haber muchos de dónde escoger. Amén. Gloria al Señor. Se refiere al hombre, ¿verdad? O sea que existía más de uno. Por lo tanto, no existía solo Adán, o sea, el uno, sino, por decirlo de alguna manera, Adanes. Amén. Esto solamente lo digo así para explicación, porque no, la palabra correcta no es Adanes, simplemente Adán. Cuando habla de Adán, está hablando a todos los hombres, el Señor.
Amén. Todos los hombres, por decirlo de alguna manera. Entonces, queda aún más comprobado que cuando Dios hace al hombre, no es que hizo a uno, sino a todos. En Génesis 1, 26, 27. Por tanto, así, también la transgresión no es que uno haya transgredido la ley y ordenanza de Dios, sino que todos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, al unísono, y es ahí mismo donde se produce la salvación. No estoy diciendo en ese mismo instante, o sea, en fracciones de segundos, no. Digo en un periodo, en ese periodo, en un periodo de tiempo específico. Amén. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13:8 más o menos lo da a entender así. ¿Por qué digo esto? Porque 13:8 dice, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, en un periodo cercano o paralelo, el momento de los escogitamientos de Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis 13:8 dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, en un periodo de tiempo, ahí se dio el escogitamiento, la salvación, la muerte de Cristo en espíritu, no en carne, en espíritu se dio allá. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, porque meditando serena y profundamente es imposible que Dios haya dejado transcurrir miles de millones de años para traer salvación al hombre. ¿Por qué y por cuál razón? Cristo fue inmolado en el principio. ¿Qué fue lo que causó que Cristo sea inmolado en el principio? La respuesta cae por su propio peso, el pecado del hombre. ¿Cuál hombre? ¿El uno o el todos? Por supuesto que el todos. Porque si decimos que Cristo fue inmolado en el principio, como así lo dice la Biblia, podríamos pensar que Cristo murió solo por Adán, o sea, por un hombre. Es imposible que Cristo haya muerto solo por un hombre. Por tanto, si el Cordero de Dios, o sea, Cristo Jesús, murió por nosotros, significa que ya estábamos todos allá, en ese principio. Amén. Gloria al Señor. Pues Cristo murió por todos los hombres, pues todos pecamos, o todos pecaron. Primera de Juan 2:2. Entonces, ¿cuándo y dónde pecaron todos? Por supuesto, en el principio y en el huerto. O sea que ya estábamos todos en el huerto desde el principio, lo comprueba Efesios 1:4, una vez más. Cristo murió por todos desde la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8, no por uno, por todos. Fue inmolado, sacrificado. Pues sabemos que inmolar significa sacrificar, quemar, ofrendar, amén, asesinar. Eso significa también que la gracia se manifestó también desde el principio. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que Cristo fue inmolado significa que la gracia se manifestó, afloró la gracia desde allá, desde el principio. Porque Cristo es la promulgación de la gracia en su muerte en la cruz. ¿Cómo conocemos la gracia de Dios? ¿Cómo conocemos la gracia de Dios? Al morir Cristo por nosotros, pues es el regalo inmerecido más grande que podamos tener de Dios para con nosotros. Ahora bien, ¿se contradice la Biblia? ¿Cuándo mismo fue inmolado Cristo? ¿Antes de la fundación del mundo o hace aproximadamente 2024 años? La respuesta, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió hace 2023 o 2024 años aproximadamente? Es la evidencia y la sombra exacta, sin faltarle una coma ni una tilde, de lo que ocurrió allá en el principio, para muestra a las potestades y principados en las regiones celestes y aquí también en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Dios que vive y reina. Amén. Allá en el principio. De esta manera dice la palabra, enmudezcan todos delante del Señor, pues sabemos que el hombre quiere ver para creer. Por tanto, nadie podrá decir, esto no aconteció. Mas recordemos que la misma Biblia dice que lo que ahora es, ya fue. Y lo que ha de ser, ahora es. Aún el Apocalipsis ya fue. Amén. Juan
en el Apocalipsis dice, o sea, casi en todos los relatos del Apocalipsis, Juan, ¿cómo habla? Dice, yo vi, y también dice, y también vi, o sea, yo vi, amén, significa, ¿qué es lo que tú ves? Tú ves algo que está aconteciendo o que aconteció, presente, pasado. Posiblemente esto gramaticalmente no se lo puede conjugar de esa manera. Pero ¿qué es el Apocalipsis? Es un presente pasado, casi nunca futuro. Cristo es el alfa y el omega, o sea, principio y fin. Apocalipsis 20:13. ¿Qué significa? Que era en el principio y en el fin. Y en el intervalo entre el principio y el fin, ¿no lo era? ¿Acaso? Sí lo era. Y ya leímos que fue inmolado desde el principio. ¿Qué es inmolar? Sacrificar, quemar, ofrendar, matar. O sea, Cristo fue muerto, sacrificado en el principio de la creación. ¿Por qué? Sabido es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y los pecados de quién? Los de todo el mundo. O sea que Cristo fue sacrificado, o sea, murió por los pecados de todo el mundo allá en el principio. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Se lo recuerdo otra vez. ¿Qué es escoger? ¿Y qué es antes de la fundación del mundo? ¿Por qué escoger? Escoger es separar algo de entre un total, poner a un lado algo de una cosa de otra. Antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que el mundo tuviese cuerpo físico. ¿Cuándo es esto? Antes de Génesis 2:4. Porque ¿por qué escoger antes de la fundación del mundo? Cuando era la razón, ¿cuál era la razón para escoger? Significa que algo ocurrió para que Dios se vea abocado a escoger, pues considerando que ya estábamos todos, éramos semejanza de Dios, todos. Si todos éramos semejanza de Dios, o sea, perfectos, sin ningún defecto, ¿por qué escoger si era solo uno el que estaba? Igual, en ese uno éramos semejante a Dios. ¿Por qué escoger? ¿A quiénes escogió y por qué escogió? Un ejemplo claro de esto, y en los primeros capítulos de la Biblia, Caín y Abel eran de la misma naturaleza, pero uno decidió caminar separado de Dios y el otro cerca de Dios. Dios escogió a los que estaban de su lado, creyeron. Eso da a entender Efesios 1:4, que vemos como resultado de esto que el pecado se dio allá en el principio de la misma forma la redención. ¿Qué luz vemos aquí? Que la ley y la gracia existían desde el principio. Veamos un pasaje, amén, para reafirmar esto. Éxodo 13:8-9. En ese día les dirán a sus hijos, esto se hace por lo que el Señor hizo. Ya, ahí sigue relatando, ¿verdad? Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar. Mire que cuando en Éxodo 13:8-9 todavía no existía la ley mosaica. Todavía no existía. Pero el Señor dice, y que esto sería como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente. Esto les hará recordar que siempre deberán hablar de la ley del Señor. Todavía no existe ninguna ley. Porque ellos podrían decir, Señor, ¿qué estás loco? ¿Cuál ley? ¿De qué ley me estás hablando? ¿Cuál ley, Señor? Que nosotros no tenemos ninguna ley. Podrían decir ellos, ¿verdad? ¿Cuál ley? Si Éxodo 13:8, amén, todavía no existía ninguna ley tangible, escritural. ¿Qué es lo que podemos ver claramente aquí? Cuando hablamos de la ley de Dios o de Moisés, no debemos caer en el error de entender como que la ley comienza allá en el monte Sinaí, Éxodo 20. No, la ley comienza desde el huerto, comprobado por lo ya expuesto.
A Moisés lo que se le dio fue, por decirlo de alguna manera, una copia de la ley. Hebreos 8:5. Dios le dice a Moisés, harás de acuerdo al modelo que te he mostrado, o sea, una copia verdadera, dada en el huerto a todos los hombres, expuesta al género humano como testimonio de la verdad. Amén. El testimonio de la verdad, esto es de gracia, fe, para los que creen sin necesidad de ver, y gracia para los que tuvieron que ver para creer. O sea, es la respuesta para con los de la fe, más es la evidencia de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La evidencia de lo que se espera, la confirmación de lo invisible o lo visible para los de fe. O sea, es la evidencia de algo que aún no se veía. O sea, la fe es segura y esa fe se transforma en salvación en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir? O en otras palabras, que nos salvó antes de la fundación del mundo. Más evidencia de esto que estamos diciendo, porque la adversión de Dios, ¿por qué la adversión de Dios con Caín en la ofrenda si no había alguna ley que dictaminara cómo debería de ofrendarse? ¿Por qué? ¿Quién le enseñó tanto a Caín como a Abel que deberían ofrendar? Si no había ninguna ley, si no había ninguna ordenanza. ¿Qué es lo más correcto espiritualmente entender aquí? Que sí existía una ley. Por tanto, por eso es que Dios rechaza la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque él no lo estaba haciendo de acuerdo a la ley que ya se había escrito en el espíritu del hombre. Una ley que ya se había dado en el espíritu del hombre, y Caín no estaba caminando de acuerdo a ese dictamen legal que Dios había puesto en el espíritu del hombre. Esa es la respuesta correcta. Vamos a detenernos aquí, mis queridos hermanos. Continuaremos con este estudio que hemos denominado Ley y Gracia manifiestas desde el huerto. Amén. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, su amigo y hermano en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESET. Buenas tardes, que Dios me los bendiga grande y poderosamente.